¿Cuántos en su vida han enfrentado situaciones o se le han presentado situaciones que han sentido temor de enfrentar? Yo, en lo personal, usted habla de mí, yo no puedo hablar de más nadie, ¿verdad? Yo tengo que hablar de mí. Siempre fui un hombre muy temeroso, un hombre muy tímido de asumir, de tomar responsabilidades. ¿Por qué? Porque crecí en un hogar con una mamá sobreprotectora, pues. Y las mamás sobreprotectoras son mamá gallina. ¿Cierto o falso? Siempre tienen al pollito aquí y no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan. El problema es cuando ya crece el pollito. Se convierte en un gallo pataruco, ¿no? La cuestión está cuando nosotros realmente tenemos que enfrentar situaciones. Muchas veces tenemos miedo. Pero Dios busca valientes. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué yo no soy valiente? Yo soy una persona que si en la que tengo el primer problema estoy asustado y quiero salir corriendo. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos son así? Yo era así. Que cuando veía la situación, no, déjalo mejor así, déjalo mejor ahí, no hay problema, yo estoy bien así, déjame tranquilo. Pero quiero que hablemos hoy un poco en la palabra, que vemos cómo Dios transforma a hombres en valientes. Todos hemos escuchado de los valientes de David, o lo hemos leído en algún momento. Pero quiero que veamos algo de ese contexto. Vamos a ir a la palabra, al libro de Primera de Samuel 22. Versículo 1 dice: David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Pero ¿qué estaba pasando David? Estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Para qué? Para raspárselo. Porque ya Dios le había dado palabra a Saúl que ya tú no eres, pues, por desobediente. Y vio en David todos los temas de envidia, todos los temas de situación que pasaba, que la gente empezó a apoyar a David. Y Saúl dijo, no, hay que matarlo porque este me va a venir a cerrochar el puesto. Aunque ya Dios le había dicho a Saúl que ya no, ¿verdad? Pero eso es otra predica. Pero vamos a ir un momento a la Reina Valera. Déjame el versículo en pantalla, por favor. Y ponme el versículo número 2 en la Reina Valera. Porque fíjense que la Reina Valera dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. De espíritu. O sea, la NBI dice que estaban amargados. Bueno, tú puedes decir, bueno, están amargados porque venían pasando trabajo. No, estos tenían amargura de espíritu. Entonces, imagínense la situación. David se fue a la cueva de Adulán a esconderse, ¿verdad? David, que era un hombre, que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que iba a estar escondido, por supuesto, buscando a Dios, por supuesto, orando. Y llegaron estos pocos hombres, dice, amargados de espíritu. En pocas palabras, hombres que venían con problemas. Imagínense, una iglesia de 400. 400 que venían con deudas, amargura de espíritu. Y David tenía que pastorearlo. Ahora, ¿a qué voy con esto? David pudo haberse contagiado de ese mismo espíritu. Él pudo haberse, en su carne, por supuesto, de caer en el error. Bueno, sí, vale, está pasando esto. O cuando se le presentó las oportunidades de matar a Saúl, sí, es ahora. ¿O usted cree que entre esos 400 que vivían allí, no se empezó a levantar? No, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque van a matar a David. Este es nuestro rey. Tenemos que hacer algo. Y David dice, tranquilo, esperen, tengan paciencia, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es que haya un poquito de contexto metidos en esa cueva. Resulta que aquí fue cuando empezó esa transformación de hombres con problemas, de hombres con miedo, de hombres con inseguridades y dudas, en convertirse en valientes.
En pocas palabras, nuestra formación en valientes jamás se va a dar en el palacio. Siempre se va a dar en la cueva. Siempre se va a dar en lo oculto. ¿A qué voy con esto? Muchas veces pensamos que para ser valientes tenemos que tener las cualidades para esa valentía. Pero muchas veces hemos hablado acá que Dios no está buscando gente con las capacidades. Dios está buscando gente con la disposición de corazón. Porque cuando tú entiendes que se trata de la disposición, lo demás todo Dios lo transforma. Dios te puede convertir en un hombre que quizás no sabías nada, en un hombre ser muy letrado, en un hombre que quizás no tenía nada de unción, en un hombre muy ungido, en un hombre que quizás no era muy diestro a la hora de la batalla, en ser un guerrero poderoso en sus manos, como lo hizo con estos hombres. Entonces, se trata que muchas veces pensamos que los temores que nos hacen huir y escondernos, como se escondieron en la cueva de Adulán, es lo malo. Y resulta que ahí empieza la bendición. Porque resulta que en ese ocultarse es donde más debes buscar del Señor. Es donde más debes buscar de su palabra y de su revelación. Porque es donde empieza tu transformación. Una de las cosas, los que hemos sido temerosos en nuestra vida, se da cuenta que una de las cosas que más nos cuesta es tomar la decisión. Cuando te dicen, bueno, está bien, lánzate. No te quedas ahí. Te quieres lanzar, pero no sabes si lanzaste. Los que les gustan las piscinas o las plataformas, si alguna vez han ido al Club Paracoto, saben que hay una plataforma gigantesca, grandota, que se puede lanzar. Entonces, cuando tú estabas muchacho, ¿verdad? Que vamos para el club, vamos. Entonces te lanzabas y vamos a lanzar. Y cuando llegabas arriba, ¿y qué? No, mejor me voy. Porque era bien alto. Dice, y tú ni siquiera eres clavadista profesional y nada. Y si caigo mal. Entonces, pero la realidad es que cuando tú eres una persona que en la valentía está en la naturaleza, en tu naturaleza, porque Dios fue quien la colocó. Ahí tú dices, bueno, yo voy a saltar y Dios que me ataje. Que me ataje Dios. Porque nosotros como cristianos no podemos caminar siempre en la incertidumbre de que, ay, no sé qué va a pasar. Porque resulta que Dios ha dejado promesas para nosotros, que tenemos que caminar en ellas. Pero no me voy a adelantar. Vamos a Samuel, pero el capítulo 23, 14. Dice, David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no lo entregó. Quiere decir que Dios lo estaba cuidando. Muchas veces cuando vienen situaciones de miedo, de temor, de incertidumbre en nuestras vidas, sentimos que es que Dios nos dejó a nuestra suerte. Dios te tiró ahí y te dejó ahí. Bueno, voy a ver. Pero Dios estaba cuidándolo. A pesar de que tenía atrás un ejército persiguiéndolo, de que tenía un hombre que quería quitarle la cabeza, porque por supuesto ya sabía que no tenía, ya no podía, ya no era el rey para Dios. Tenía que vengarse de alguna forma. Pero aún así Dios cuidaba a David. Si nosotros vemos cómo fue Dios transformando a estos hombres, nos damos cuenta de cada hazaña que pudieron hacer. Ahora, una de las cosas que nos lleva a la valentía es el no desistir. Cuando nosotros somos personas con miedos, déjame decirle primeramente, los miedos son espíritus, ¿oyeron? Que te atacan, que vienen a tu mente, tu corazón. Dicen, tú no puedes, tú no sabes. Ese tú no puedes y tú no sabes es uno de los peores. Porque muchas veces crecemos con ese tú no sabes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y Dios te dice, bueno, no puedo. No puedo. ¿Saben? Cuando yo veo a mis hijos aman la música, porque por supuesto ellos nacieron aquí, desde que estuvieron en la barriga, lo que escuchaban era adoración y pum, y pum, y pum, y batería, y música, pues. Y aman la música.
Y cuando veo que están tratando de tocar un instrumento, o de cantar, o de hacer algo para Dios, me dicen, es que no puedo, me dicen, es que no sé. Y le digo, tú sí puedes, hijo. Porque a pesar de que tienen muy corta edad, Dios los puede capacitar. Y primeramente es quitarle ese ataque de cualquier espíritu que pueda venir a ellos, decirle, tú no puedes. Tú no sabes. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida el tú no puedes? ¿O te lo has dicho tú mismo? ¿O te lo has dicho tú no sabes? Yo siempre le he dicho, ¿usted cree que yo sabía cantar? Y es más, todavía creo que no sé. Pero igual canto. A mí no me importa, a mí me importa lo que piense Dios. ¿Usted sabe cuántas veces el mundo y el enemigo te va a señalar desde ahora hasta que aún partas de esta tierra o hasta que Cristo venga? Te va a seguir diciendo, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú eres débil, tú eres miedoso, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Ese va a ser un ataque constante. Ahora, si nosotros vamos a esto que estamos hablando en la cueva de Adulán, en el desierto de Sif, si vemos qué pasaba allí, ellos tenían una persecución constante. Ellos estaban asediados día a día. ¿O acaso usted y yo no estamos asediados día a día? Por el mundo, por el enemigo, por las tinieblas, por las tentaciones, aún por nuestra propia carne, por la concupiscencia. Nosotros estamos asediados permanentemente. Solo nos queda ser valientes para resistir, para no claudicar, no retirarte. ¿Sabe? Una persona con un espíritu de valentía, que Dios formó en un espíritu de valentía, es una persona que si ve un obstáculo, lo salta. Y si no puede saltarlo, lo rodea. Y si no puede rodearlo, lo empuja. Y si no se puede mover, se va a quedar parado esperando que Dios lo mueva. Porque la realidad es que cuando llegas a tu límite, cuando llegas hasta donde a tus limitaciones físicas y humanas, ok, hasta aquí pude yo, Señor, ahora dale tú. Ahora dale tú. Y ahí es cuando tú tienes que esperar que Dios haga. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Vamos a leer desde ahí. Dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Basebet el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. ¿Quién quiere decir quién venció? Eleazar. El tercer valiente era Sama, hijo de Agüé, el ararita. Agé, el ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. Esos son los tres más famosos de los valientes, porque dentro de los 600 hombres, ahorita lo vamos a leer, destacaron 30, y dentro de los 30 destacaron 3. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. David sí es exquisito. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor. Y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida. Y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3 héroes. Esos 3 fueron los más famosos. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarvia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Este mató poquito, mató 300.
el otro mató 800. Pero se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas, derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. Dice, se metió en una cisterna, no dice se cayó, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, se cayó y no le quedó de otra, pelear contra el león. No, el tipo vio al león en la cisterna, ¿verdad? Lo vio metido ahí, y saltó para adentro y vamos a darle. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiada, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, Elihanán, hijo de Dodó, el de Belén, Samá el Jarodita, Elicá el Jarodita, él es el Partita, Ira, hijo de Iques, el Tecoita, Abiezer el Anatonita, Mebunai el Justatita, Almón el Ajojita, Marai el Netofatita, Gelet, hijo de Baná el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibea, de los benjaminitas, Benaías el Piratonita, y de ahí el de los arroyos de Gaz, Abialbón, el de Arbatita, Asmavet, el Bajurinita, Elijaba el Salbonita, los hijos de Jasén, Jonatán, hijo de Samal Ararita, Ahía, hijo de Sarar el Ararita, Elifet, hijo de Ahibasai. Está hablándonos de los nombres de esos 30, ¿ok? Dice, en total fueron 37. Los más famosos, los más valientes, los hombres que hacían hazañas increíbles. Ahora, esos fueron hombres que salieron de ese primer grupo que entró a la cueva de Adulán con problemas, con deudas. ¿Cómo llegaron a ser así? ¿Cómo llegaron de ellos llegar huyendo de Saúl, escondiéndose con David en la cueva de Adulán, a de repente ser grandes guerreros? Ser hombres que con un palo derrotaban a un egipcio gigante con una lanza. Esas son las cosas que hace Dios, más nadie. Más nadie. Podemos ver también el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas 12, versículo 2, para que veas un poquito de esa descripción de ellos. Dice, eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos, eran ambidiestros, pues. De los benjaminitas, parientes de Saúl, el jefe Eliezer y Joás, que eran los hijos de Semai de Gibeá, Gesiel, Pelet, hijos de Asematet, Beracá, Ehud, oriundos de Anatot. Ismaías el Gabaonita, que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos, Jeremías, Asiel, está otra vez describiéndolos, ¿verdad? Dice, también algunos de ellos, de los gaditas, se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, escuchen, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo, de la lanza, feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Ahora estamos hablando de características físicas que ellos pudieron desarrollar. Pero Dios nos llama en este tiempo a tener esas mismas características, pero en el espíritu. Porque no es que Dios nos va a poner la lanza en la mano para que nos vayamos a matar con los demás. Sino que Dios te va a decir, como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, ¿cierto? En las regiones celestes, ¿cómo debe ser entonces nuestra destreza para batallar? ¿Cómo la de estos valientes? No queda de otra. Entonces, se te van a presentar situaciones. Tú dices, berro, yo no sé hacer eso. Yo no puedo pelear contra eso. ¿Cómo lo vas a hacer? En el espíritu. De rodillas, clamando, guerreando en el espíritu. Ahí es donde está tu victoria. Yo hice una pregunta y dije, ¿cómo creen que llegó ese? Llegaron ahí, a ser así, de ser de los asustados de la cueva de Adulán a ser los valientes guerreros de David. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas.
Vamos a hacer una pausa allí. Vemos que ahí el pueblo estaba pasando varias situaciones. Una era que estaban obstinados del desierto. O no venían ya de suficientes rebeliones, de problemas, de la rebelión de Coré, Datán, Yavirán, ¿verdad? Venían de esas rebeliones, de pasar que ya yo no quiero más maná. Yo lo que quiero es una chuleta de cerdo. No comían cerdo. Pero tenían situaciones como pueblo y además de eso tenían que lidiar con que ahora se murió Moisés. ¿Y ahora? Porque Moisés era el que Dios le decía qué es lo que íbamos a hacer, para dónde íbamos a caminar, cómo era el asunto. Ajá, siguiente. Dice, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Una de las cosas que hace Dios cuando te promete algo es que su palabra no cambia. Su palabra se mantiene. Dios no es mentiroso. Eso somos nosotros los hombres que a veces decimos, sí, te lo prometo, y después no hacemos nada. Hacemos lo contrario. Te prometo que no voy a fumar más y después estás comprando una caja de cigarro. Siguiente. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, escuchen, grábense esta frase, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Nadie. ¿Saben? Esa es una promesa que los valientes de David agarraron para ellos. Dice, no, a mí no me va a vencer nadie. ¿Cómo cree usted que David se enfrentó a Goliat? Porque él supuesto sabía esto. ¿O acaso tú, los que fuimos en el mundo, los que hemos sido en la carne, peleones? Peleones me refiero de darnos golpes, de irnos a las manos. Sabemos que cuando tú eres un tipo así gigante, dices, no, con ese no voy a pelear. Con ese eres pana. Ese es el que es tu pana. Y claro, tú dices, no, yo no como tamaño y tal, pero por dentro estás asustadito. Eso es así, a mí no me van a echar cuenta. Porque yo era uno de ellos. Que cuando venían esas, no, sí, dale, yo no como tamaño, pero de pronto estaba temblándome las piernas, así que, ay, me va a matar. Pero la realidad es que dice, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Entonces, ¿por qué a veces cuando vemos las circunstancias de la vida, del mundo, del enemigo, cómo se levantan los obstáculos, cómo nos echamos para atrás y arrugamos, pues? ¿Por qué? Si supuestamente nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿saben? Nosotros tenemos una bendición, que es que tenemos al Espíritu Santo, ellos no lo tenían. Ellos no lo tenían. Nosotros tenemos la bendición de que contamos con el Espíritu Santo. Tenemos a Dios permanentemente aquí con nosotros para arriba y para abajo. Entonces, ¿cómo es que nos vencen las circunstancias de la vida, las circunstancias que nos coloca el enemigo o aún nuestras propias concupiscencias? ¿Sí me entienden? Quiere decir que todos tenemos la capacidad de ser valientes. Todos, absolutamente todos. Todo el que busque al Señor con un corazón humilde, contrito y humillado. Dice, así como estuve con Moisés, dice, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Quiere decir que si usted, mire, los que somos padres, o abuelos, los que son abuelos, usted siempre anhela que su generación, su prole sea bendecida, sea próspera, logre cosas que usted quizás no logró. ¿Es o no es? ¿Y cómo se logra eso? Diciéndole a los hijos, bueno, yo me fregué por esto, ahora dale tú. ¿Verdad que no? Sino ayudándolos, levantándoles, mostrándoles el camino, diciéndoles, mira, por aquí es que dice Dios. Es por aquí. Mosca con esto, mosca con aquello. Así es que Dios levanta a esa generación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le está diciendo aquí? Bueno, sé fuerte, tú. Sé fuerte, Josué.
y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Quiere decir, volvemos al punto de las promesas. Si ya Dios promete que tú y tu casa servirán a Jehová, que tu familia será salva, camina en eso. Camina en que tu familia será salva por medio de que tú seas fuerte y valiente, resistiendo los ataques y mostrando el amor de Dios a otros. Porque a veces, ¿saben cuándo fallamos y cuándo claudicamos? Cuando nos dicen algo feo y contestamos. Me voy para la carne, le lanzo una piedra. ¿De qué provoca? Provoca. Yo estoy diciendo que no provoque. Provoca. Yo conversaba ayer con un hermano, un profesor de Casio, estábamos hablando de que hubo una oportunidad en el instituto que hubo unos alumnos que empezaron a lanzar botellas para abajo. No sé dónde sacaron las botellas y no sé por qué se les ocurrió la brillante idea de lanzar botellas, ¿no? Estoy hablando de alumnos, adolescentes, cristianos. Estoy hablando de muchachos, pues. Entonces, los vieron, entonces resulta que estaba una familia que estaba estudiando completa en el instituto, estaban los padres, estaban los chamos, y los chamos estaban libres en esa hora y se pusieron a lanzar piedras, botellas por la ventana, pues. Resulta que los llaman, mira, ven acá. Y por supuesto el papá no quería aceptar, o sea, era cubriendo a los chamos, pero se los vieron, pues. Los vieron. Y me dice, pastor, me fui para la carne y le metí un manotazo a la mesa. ¡Pah! ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? Y se fue para allá. Y dije, perdiste los papeles. Claro, porque se molestó. Pero no quiere decir que no provoca, a eso me refiero. Provoca. Y me dice, atiéndelo tú porque yo no lo puedo. Y se fue. Porque capaz que si se queda él le da el manotazo al hombre. Por el cogote. Pero la realidad es que nosotros, ahí tiene usted una situación donde usted debe ser sumamente valiente en resistir los ataques, en su vida, para que usted atente contra su familia, contra su hermano, contra el prójimo, y haya división. Y gana el enemigo. Pregúntese, cuando vengan situaciones así en su vida, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué quiero atentar contra él? Contra ella. ¿Por qué? Si yo lo amo, si yo la amo, si es mi hermano, si es mi amigo, si es... ¿Verdad? Y si tú te das cuenta que hay algo más que te está influenciando, que es el mismo enemigo, que es el mundo, y es las ganas de tu carne de querer responderle. Sigamos leyendo. Dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Qué difícil es ser valiente en eso, ¿verdad? Dice, hay un versículo para los hombres, voy a hablar a los hombres. Hay un versículo que dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero Jesús dijo más adelante que si tú codicias en tu corazón, o sea, que si tú la ves y tú estás, perro, está buena, qué chévere está, ya estás pecando, ¿verdad? Entonces, ¿me va a decir que no es difícil ser valiente allí? Yo soy hombre, ¿no? Y también lucho. Entonces, se trata de que en esas cosas, dice, en obedecer, porque a veces cuando pensamos en obedecer la ley es una cárcel. No, porque nosotros tenemos la bendición de vivir en la gracia. Nosotros vivimos en la gracia. Para nosotros la ley no es un peso. La ley es una bendición cumplirla. Porque nos hace y nos marca como personas diferentes ante el que está en tinieblas. Dice, yo no miento, yo no mato, yo no robo. Yo honro a Dios sobre todas las cosas, amo a Dios sobre todas las cosas, amo al prójimo, no codicio a la mujer de nadie o al hombre de nadie. ¿Verdad? Empiezas tú a darte cuenta que eso se convierte en un placer para ti. No se convierte en una lucha ni en una pelea contigo mismo. Al principio sí.
Cuando llegamos para la iglesia por primera vez, entonces, y estamos empezando a asistir a la congregación y a escuchar palabras, tenemos esa lucha. Pastor, ¿cómo hago? Porque es que esa muchacha me está viendo mucho. Entonces te das cuenta que la valentía que Dios nos da en el Espíritu es infundida por el Espíritu Santo mismo. No se da porque tú y yo seamos fuertes en lo físico, fuertes, vamos a meditar. Mira qué fuerte como recito. No, Señor, eso no se da por ahí. Porque en algún momento cuando te descuides caíste. Y te das cuenta que las grandes hazañas de la era moderna son de hombres que resistieron en el Espíritu. Son de hombres que mantuvieron firme su convicción y su fe en el Señor y no claudicaron ante las amenazas del mundo y las amenazas del enemigo. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella para nada. Dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Solo así. O sea, vamos a buscar un momento el versículo anterior. Dice, el versículo 5 dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Dice el 5. Pero si nos vamos al 7, dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Fíjense que ahí hay un condicional. Porque a pesar de que Dios te está diciendo que no te abandonaré, que donde quieres que vayas iré contigo, es lo que quiere decir. Dice, pero así Dios vaya contigo, pero tú no eres firme ni valiente para obedecer la ley de su siervo, de Moisés, la ley de Dios. Dice, no vas a tener éxito. Y ahí tiene usted una razón de por qué hay tantos cristianos que aparentemente no logran el éxito. Porque caminan con Dios. La palabra dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Chévere, usted camina con Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero si usted está caminando en el propósito que Dios le dijo, en lo que Dios lo está llamando, y usted no está cumpliendo, ni está siendo firme y valiente en cumplir lo que Dios dice en su palabra, créame que no va a lograr éxito. Sino va a empezar a sentirse frustrado. Dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué no me sale esto bien? ¿Por qué no me sale aquello bien? Pueden haber situaciones que son ataques, obstáculos que pone el enemigo, sí. Que permite Dios. Que permite Dios, porque si vemos lo que decía de David, que David estaba en el desierto de Sif, y aunque Saúl trataba de capturarlo, dice, Dios no lo entregó. Quiere decir que si tú estás caminando con Dios y estás siendo firme en tu convicción de lo que Dios dice en su palabra, Dios no te va a entregar en las manos de nadie. Vas a tener éxito en lo que vayas a hacer. En lo que sea que Dios ponga en tu corazón. Mira, pastor, es que yo tengo, mi sueño es ser acróbata. Bueno, amén, pues. Si Dios te puso eso en tu corazón y con eso Dios lo va a usar para predicarle al mundo, fino. Sea lo que sea que Dios te haya puesto en el corazón, para que tú camines, para que tengas éxito en eso, necesitas estar aferrado a la palabra. Necesitas amarrarte de lo que dice. Porque si no, vas a sentir que estás, a pesar de que Dios está contigo, vas a sentir que estás luchando solo. Vas a decir, ay, no puedo. No puedo. Y yo creo que ahí está una de las claves de estos valientes de la cueva. Que ellos entendieron que ellos por sí mismos, no iban a vencer a nadie. Porque tenían un ejército atrás. Porque ellos estaban más metidos y sumidos en sus propios problemas, en lo que debían y en el tema de la persecución, que realmente darse cuenta de las características que Dios ya había puesto en ellos. Por eso es que el tema de buscar en intimidad, de encerrarse a buscar de Dios, quiere decir que Dios te sane, Dios te levante y te restaure para que tú puedas salir como ese valiente y puedas realmente hacer esas grandes hazañas en este tiempo. Si nosotros entendemos ese versículo 5 que dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? ¿Qué hacía Dios con Moisés? Moisés tenía acceso a hablar con él.
desde la zarza, ¿verdad? Tenía acceso directo. Y eso es lo que le está diciendo a Josué. Y es lo mismo que hace con nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el acceso de hablar con Dios, de ser cercanos. Pero a veces como que nosotros mismos queremos tenerlo allí. Allí. Eso es como las personas que tienen pareja simplemente por apariencia. No, si usted es mi esposo, pero ni le habla. Esta es mi esposa, pero ni le habla. ¿Verdad que eso no existe? Eso no existe. Cuando usted entiende que su relación con Dios tiene que ser una relación de intimidad, cercana, usted se da cuenta que usted con el Espíritu Santo es así. ¿Te entiende? O sea, se trata de que nosotros mismos, a veces como que los miedos, entonces, pero cuando tenemos un temor a enfrentar una circunstancia, una situación, entonces sí la tenemos aquí agarradita. Es que tengo miedo. Tengo miedo y tengo miedo. Y Dios te dice, pero esfuérzate, sé valiente, que yo te voy contigo donde quiera que vaya. Pero es que tengo miedo. Y lo abraza ese miedo. Y duerme con el miedo, así que ay, qué chévere. Cuando Dios te está diciendo, suéltalo, deja ese temor, porque ya yo he vencido al mundo, dice la palabra. Ahí es la única forma que usted pueda avanzar. Quiere decir que una de las cosas que estos hombres de la cueva lograron para poder llegar a ser valientes es avanzar a pesar de las circunstancias. No se fijaban y no se paraban por las circunstancias. ¿Saben? El evangelio históricamente se ha expandido cuando más ha habido represión a la iglesia. Cuando ha querido la iglesia ahogarse, matarla, ha sido cuando más el evangelio se ha expandido. ¿Sabe? La iglesia de Siria estuvo orando mucho tiempo por un avivamiento, para que el evangelio se expandiera en Siria. ¿Sabe qué permitió Dios que se levantara? ISIS. ¿Saben por qué? Porque eso hizo que huyeran y tuvieran fe de que Dios los guardaba. Y se empezó a expandir el evangelio por todo eso. Y se fueron para Europa, y se fueron para no sé dónde. Entonces, usted se da cuenta que entonces Dios sí levantó el avivamiento, no como ellos esperaban. Pero sí permitió que la persecución se expandiera el evangelio a través de eso. ¿O acaso no pasó así con los apóstoles? ¿O acaso sí no pasó con David y Saúl? Por eso es que a veces cuando pedimos algo a Dios y clamamos por algo, estamos esperando la respuesta según nuestro entendimiento, según como nosotros creemos y queremos. Y si no es así, y igual es la respuesta de Dios, tienes que ser valiente igual y ser firme y mantenerte. Porque déjeme decirle algo, nosotros para la gloria de Dios nosotros no vivimos eso, pero esos hermanos que están en esos países son hermanos que viven esta situación. Llega ISIS o llega los extremistas y los amenazan. Niega al Señor o te mato. Esa es la. Niégalo, pues. Ah, si tú dices, sí, chévere, no te matan. Te dejan tranquilito. ¿Y saben por qué muchos mueren? Porque muchos dicen, no lo voy a negar. ¿Eso es valentía o no es valentía? Yo creo que tienen guáramo, pero como el de pocos. En Nigeria pasa lo mismo. En Sudán pasa lo mismo. Entonces, por eso es que lo que vivimos como iglesia va más allá de la situación política del mundo, de la situación. No, es un tema de una guerra de las tinieblas para destruir a los hijos de luz. Pero lo que no saben las tinieblas, o ignoran, porque sí lo saben, es que ya ellos fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. Y ya tenemos la victoria asegurada, no hay más. Solo nos queda a nosotros ser firmes y valientes. Y esforzarnos. Segundo, decía que una de las cosas que lograron fue avanzar a pesar de las circunstancias. Pero para poder avanzar a pesar de esas circunstancias es apoyándose en las promesas. Como lo hizo Josué. O sea, Josué no hubiera podido avanzar si no se hubiera apoyado en que la promesa, Dios le dijo,
yo te entregaré la tierra que les prometí. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Esas son promesas. Esas son promesas. Él sea, ok, Señor, tú me dijiste esto. Por eso es mejor, a veces a la humanidad les encanta más escuchar promesas de hombres y no las de Dios. Entonces el hombre, ay sí, entonces cuando se cae la promesa, ay se cayó el hombre, hizo esto, qué broma, cónchale. Pero las de Dios, ¿quiere que le ponga un ejemplo? ¿Quiere que le ponga un ejemplo? La gente que se consulta los caracoles, que se consulta el tabla de Ifá, que se raya en palo. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque creen más las promesas que le dice un babalao, un palero, un santero, que lo que le dice la palabra de Dios. Entonces, va para allá, porque dice, sí, el negocio te va a ir buenísimo, ay, cómprate tantos chivos, tantas cabras, tráete unos cocos, unos cambures, unos mamones y los tiramos ahí. Te aferras a promesas que te dijo un hombre, dichos por un demonio. Pero cuando es Dios que te lo dice, dices, ay, no sé, tengo miedo. Yo creo que muchos se quedaron callados, así como que, uy, no me mire feo. Yo lo que quiero que usted salga de ahí, de ese letargo, de entender que si Dios ya le dio la victoria, es porque ya le dio la victoria, no dude, camine. Dele gloria a Dios. Las victorias de Dios van más allá de lo físico. Va más allá de eso. Va más allá de lo que vemos. Porque si, yo siempre lo digo en las prédicas, si nosotros vemos la vida de los apóstoles, entonces ninguno fue victorioso. Porque vivieron terrible después que empezaron a expandir el evangelio. Presos, decapitados, hervidos en aceite, empalados. Dice, ya va, pues yo no quiero. Si usted le cae una gotica, cuando fríe un huevo frito ahí y le cae una gotica, usted dice, ay, me voy. Mete que lo metan completo. Entonces, se trata de que nosotros empezamos a darnos cuenta que las victorias de Dios son hechas primeras en el Espíritu. Primero son en el Espíritu. Y si no buscamos al Espíritu, si no nos vamos a la intimidad, ¿cómo se van a dar? No se van a dar. Porque a pesar de que Dios nos dio la victoria, si no nos creemos y que decimos, no, yo soy un valiente porque Dios me hizo valiente, me hizo una nueva criatura, entonces yo voy a vencer. Nosotros tenemos que, necesitamos avanzar hacia el plan que Dios nos ha dado, esforzándonos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces queremos muy la papita pelada. Y me disculpa si yo soy muy coloquial. Nos encanta la papita pelada. Nos encanta que Dios nos lance el maná, pero nos quejamos del maná. No nos falta ni nada en casa, comemos pura lenteja con arroz. Pero es que yo no quiero más lenteja. No se queje. Dele gracias a Dios que está comiendo lenteja. O eso no es lo que hacía el pueblo en el desierto, pues. Allá éramos esclavos, pero estábamos comiendo cordero, la grasa, si hacíamos parrilla todos los viernes. Y teníamos una rumbita. Lo que pasa es que cuando nos da temor, nos da miedo, el futuro, porque por supuesto nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Y si Dios te dice camina es porque tiene algo mejor para nosotros. Dios no es hombre para mentir. Y además de eso, Él no nos va a revelar todo el tiempo. Porque de eso se trata la fe, ¿o no? La fe no es, ¿qué dice que es la fe? La convicción de lo que no se ve. Entonces, tú tienes la esperanza, tú esperas que suceda lo bueno, lo que tú necesitas, que Dios bendiga tu casa, tu vida, tu familia, que Dios te sane, lo que sea que estés esperando, pero tienes que tener convicción aunque no lo veas. Eso es fe. Caminar. Y Dios te dice, camina. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. ¿Qué le dijeron a Abraham? Recoge tu coroto. Recoge todos los macundales, la familia, la cosa, y dale. Y el hombre agarró y recogió y se fue. ¿A cuántos de nosotros nos dirían eso y lo haríamos de verdad? Que lo diga, mira, vende todo, vende casa, vende carro, vende todo. Y te vas ahí, yo te digo, en el camino te digo para dónde vamos. Te empiezas a pensar, y que bueno, yo creo que es el diablo que me está hablando. Hay algo extraño. ¿Me entienden? Pero eso requiere mucha valentía.
Y valentía no me refiero a que siempre vamos a estar queriendo vernos fuertes y tal. No, Señor. Porque la valentía del Señor es distinta. O sea, la valentía de Jesús fue un hombre que fue a Getsemaní y allí le pidió a papá, si puedes que pase esta copa de mí, que pase. Ahí estaba asustado. Porque él sabía que iba a vivir. Él sabía que le iban a caer a palo, que le iban a dar látigo. ¿Verdad que sí? Que no se va a asustar. Si a usted le dicen que le van a sacar un uñero y está asustado, tiene un uñero en el dedo, ay, no es que tengo que ir para allá para que me saquen el uñero este. Pero Jesús sabía a todo lo que iba. Y a pesar de eso, él clamó, pidió, pero dijo, bueno, Señor, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Esa es la valentía que necesitamos nosotros. Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Por eso yo conozco y sé de muchos hombres de Dios que están en Venezuela hoy día, a pesar de lo que sea, dice, yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí. Pero si no vamos a estar en esa lucha siendo valientes, entonces ¿para qué nos quedamos? ¿Para estar asustados? Eso no es vida. Y yo conozco un Dios que da vida y vida en abundancia. Porque cuando Dios te dice que te da vida en abundancia, no es solamente, yo le puse el otro ejemplo otro día, una persona que vive en estado vegetal tiene vida, pero no tiene vida en abundancia. ¿Verdad? Cuando usted tiene vida en abundancia, se trata de que usted realmente pueda hacer y cumplir la voluntad de Dios. De que no importa su condición física, su salud, usted va a caminar en lo que Dios le dijo. De que no importa si tiene o no tiene, usted va a caminar en lo que Dios le dijo. Porque usted tiene gozo de tener el Espíritu Santo en su vida y tiene gozo de lo que está haciendo Dios. Por eso se trata de avanzar constantemente en obediencia. Una de las cosas que más nos enseña Dios en su palabra, que es tan firme, es ser obedientes a Él. Ser obedientes. Y no lo estoy regañando, por si acaso. Yo sé que tengo cara de regañón, que me han dicho, no, que ese pastor tiene cara de bravo. ¿Cuál bravo? Sino simplemente que usted se pueda alinear a Dios. Dios le mostró qué es lo que debe hacer, cómo debe caminar, hacia dónde debe ir. Sea obediente, más nada. Listo. Camine. Si Dios le dice, brinque en una pierna, entonces usted va brincando en una pierna. Si Dios le dice, agachadito, agachadito. Lo que Dios le diga. Porque, entonces, pero cuando vaya allí, sea valiente. Esfuércese en buscarle, en leer su palabra, en orar, en intimidad. Esfuércese. En ese proceso que usted le da temor dar el paso de fe, bueno, rompa eso, rompa esa cadena y dé el paso. Para que usted vea cómo Dios empieza a bendecir. Porque Dios muchas veces lo que está esperando es que demos el paso de fe. ¿Qué pasa si Josué hubiera dicho, no, yo no voy a echarme ese muerto? Ponga otro. ¿Qué pasa? Por supuesto Dios hubiera puesto a otro. Pero, o a lo mejor iba a tardar más el proceso del pueblo en cruzar el Jordán. ¿Saben una de las cosas que es lo que limita tu promesa con la tierra prometida? El Jordán. Tienes que atravesarlo. Y para poder atravesarlo, tienes que perder el miedo al agua. ¿O no acaso no dice la palabra que después cuando cruzaron dice que los levitas pasaron caminando con el arca? Tienes que cruzarlo. ¿Quieres tu tierra prometida? Crúzala. Crúzala. Pero ese miedo te impide llegar a lo que Dios tiene para ti. Entonces ahí es donde tenemos que ser valientes. Porque como David en la cueva de Adulán, sufriremos persecución. Sufriremos atosigamiento del enemigo, del mundo. Pero si nosotros nos quedamos encerrados solamente, y además encerrados sin buscar de Dios, sin buscar que Dios, quítame esto, Señor, sáname, Señor, levántame. Fíjense que en esa situación, ¿qué hizo Dios? Sanó a todos esos hombres. Los sanó y los restauró. Y después los usó, en lo que los usó. Entonces muchas veces estamos metidos en el proceso, estamos metidos en la cueva, estamos con miedo, pero no queremos que Dios nos cambie. No me jurungues ahí, Dios, no me jurungues, no, es que ese pedacito ahí me duele, no me jurungues. Déjalo así, yo estoy bien. Entonces,
Y cuando tú eres una persona que tienes discernimiento de espíritu y la persona se te acerca y te dice, tú le dices, ¿cómo estás? Y tú sabes, en el espíritu sientes que está viviendo y te dicen, bien, buenos días. Perro. En vez de soltar, en vez de salir de ese proceso y decir, necesito ayuda, necesito apoyo, necesito que oren por mí, por lo menos. Que Dios lo que está esperando es que su iglesia sea una iglesia valiente, una iglesia que no retroceda. Saben, como saben, yo estoy en muchos grupos de WhatsApp, de pastores del país y de internet de intercesores, y a veces leo cosas y me da tristeza, porque a veces leo, porque es que la iglesia ha perdido sus fuerzas. He leído cosas así, de pastores. ¿Por qué es que tenemos? Porque la iglesia no tiene fuerzas. ¿Pero cómo que la iglesia no tiene fuerzas, chicos? Que si nosotros tenemos a Cristo. O la palabra nos dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? Cristo mismo, ¿no? Gloria a Dios. Porque estamos basando, y yo lo entendí así, yo medité en eso y Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? O sea, se supone que estos son los pastores, ¿no? Son los pastores los que deben llevar el pueblo de Dios. Porque están viendo las cosas con sus ojos. Porque están midiéndolo según la circunstancia y no según lo que yo puedo hacer. Y eso es lo que tienes que hacer en tu vida. No midas el avanzar, no midas el ser valiente y no rendirte por lo que ven tus ojos en un momento dado. Aunque te sientas que no tiene futuro, aunque sientas, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, camina. Porque mientras haya un justo en esta tierra, Dios siempre tendrá puesto un ojo aquí. Y Dios no tiene el ojo puesto, tiene la mano, la cabeza, el cuerpo completo aquí, en Venezuela. Porque esta tierra es de Él. Porque Él fue quien la hizo, quien la bendijo con todo lo que tiene Venezuela, incluyéndonos. Y yo a veces he meditado en eso y Señor, pero ¿por qué yo no nací, no sé, en Groenlandia, donde no pasa nada, ¿verdad? En Sri Lanka, usted escucha cosas, pero usted no escucha, por allá no pasa nada. En Alaska, Finlandia. No, porque a Dios le plació que naciéramos aquí. Porque le plació que fuéramos su iglesia aquí. Donde necesita luz las tinieblas. Donde hay mucha gente que está en cautividad hoy día. Y para eso debemos usted y yo ser valientes. Enfrentar y caminar lo que no todo el mundo enfrentaría. Lo que muchos echarían a morir. O lo que muchos abandonarían y huirían. Pero si no creemos su promesa en nosotros y no estamos siendo los valientes en caminar en ella, no podemos quejarnos. No podemos decir, Dios, ¿por qué lo permite? ¿Por qué no estás siendo valiente, papi? Porque aún la palabra dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Todas. Todas es todas. Porque nosotros a veces pensamos que solo las buenas. O sea, las malas no. Las malas también obran para bien. Por eso yo prediqué la semana pasada sobre las puertas, ¿verdad? Que cuando Dios cierra una puerta es porque te quiere abrir otra donde te va a bendecir más. Y a veces nos empeñamos en abrir la puerta que Él quiere cerrar. Pero gracias a Dios la palabra dice que nadie la va a poder abrir. Si Él la cierra, nadie la va a poder abrir. Tenemos que aprender a rendirnos, a consagrarnos delante de Dios para que la valentía del Espíritu Santo venga a nosotros. La misma valentía que tuvo el Señor al ir a la cruz. Eso requirió demasiada valentía. Demasiada. Y además ir calladito. El ir a la cruz, ser juzgado, ir a que lo torturen y después, además de eso, ponerlo a cargar la cruz. Eso requiere mucha valentía, demasiada, en el espíritu. Y
para mí, según lo que yo entiendo y veo en la palabra, esa fuerza que él pudo tener y esa valentía, esa firmeza vino de Dios mismo. Porque la palabra dice que él siendo 100% hombre y 100% Dios. Porque uno como nosotros, capaz suelta eso. O a lo mejor cuando nos estuvieran dando látigo y torturándonos, hubiéramos muerto. Ya hubiéramos muerto. Pero aún así, él cargó ese pecado, esos pecados, con valentía para aún así ser crucificado. Y esa es la valentía que necesitamos. Porque déjeme decirle que ser cristiano se trata de morir a uno mismo. Trata de que podamos morir para que otros vivan. Quizás no físicamente, pero sí morir a nuestra carne, morir a nuestras cosas del pasado. Morir para que otro pueda vivir. Eso requiere valentía, mucha valentía. Porque cuando tú te has acostumbrado tanto tiempo a algo, de repente que debas morir a eso, tú dices, wow. O cuando has tenido que morir a una amistad, no te dolió. Cuando has tenido que morir a una relación, no te dolió. Cuando has tenido que morir a un anhelo personal, no te dolió. Claro que sí. A todos nos ha tocado y nos ha tocado ser valientes, ser firmes. ¿Y saben qué es lo hermoso de Dios? Que cuando tú mueres a eso, Dios te lo concede. Dios te da la victoria y te lo entrega. Lo hizo ahora con Isaac. Cuando le dijo, entrégamelo. Y ya papá lo había matado en su corazón. Después le dijo, no lo mates, es tuyo. Es tuyo. Por eso nosotros tenemos que ser valientes en que lo que escuchemos de Dios, cumplirlo y caminar en ello. Porque eso va a requerir sacrificio, sacrificios que duelen. Porque la palabra en ningún momento dice que va a ser papaya. Vamos a ir un momento a que veamos Juan 16, 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Dicen, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Ese versículo afirma que van a haber aflicciones. Van a haber cosas que duelen. Situaciones adversas, circunstancias. Pero cuando usted entiende que la paz en su vida viene de Cristo, y segundo, que Él ya venció, y que por lo tanto nosotros somos vencedores con Él, porque la palabra dice que somos coherederos, no queda más que animarse. No puede haber depresión, no puede haber tristeza, no puede haber incertidumbre, no puede haber duda, no puede haber temor. Anímense, dice la palabra. Más nada. Porque eso es lo que Él hace con cada uno de sus hijos. Llevarnos a entender que el desánimo nos aleja de su propósito. Que si más bien nos animamos y que nos mantenemos firmes a pesar de la circunstancia, veremos su gloria, veremos las promesas, veremos lo que Él dijo para ti, para tu casa. Por eso requiere valentía. Por eso digo que ya no es una valentía como la que necesitaron los hombres de David, que necesitaban ser valientes para enfrentar al enemigo cuerpo a cuerpo, sino ser más valiente aún nosotros para resistir los ataques en nuestro espíritu, los ataques en la carne. Resistir. Y que cuando se te acaben las fuerzas, que ya no aguante, Dios te las renueva. Y te dice, vamos que sí puedes, levántate. Si puedes, levántate, anímate. Por eso, amada iglesia, esos son los valientes que busca Dios. Valientes que no se detengan.
ante las circunstancias. Valientes que aunque vean que todo está en su contra, avancen, caminen, porque creen que Dios los está respaldando. Y créanme que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El mundo y el enemigo va a querer hacernos creer lo contrario. Pero no se deje engañar. No permita que el enemigo lo engañe. ¿Sabe que una de las cualidades principales del enemigo es ser mentiroso? No olvide eso nunca. Porque cuando usted se siente acusado, señalado o atacado por él, usted dice, usted es un mentiroso. Porque aún cuando tu pasado quiere recordártelo y te dice que tú hacías, que tú decías, que tú esto, tú le dices, tú eres un mentiroso porque la palabra dice que yo soy una nueva criatura en Cristo. Tu pasado no determina lo que Dios tiene para ti. El que tú hayas salido de ese pasado y se haya sido convertido por el poder del Espíritu Santo y transformado por Él, determina es lo que tiene Dios para ti en gloria. Por eso sigan caminando, no duden, luchen, esfuércense, no seamos flojos de espíritu, porque la única forma que el mundo, esta nación, nuestra casa esté llena del Espíritu Santo es que luchemos firmes por mantener lo que Dios está haciendo en nosotros. Póngase de pie para orar.